Bendiciones hermanos, vamos a grabar la lección número 9, dar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Para eso tenemos en esta semana, vamos a leer Mateo 25, ¿verdad? Del 14 al 30. Eso nos pide para nosotros poder meditar en esos textos. Ahí está hablando la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocemos la parábola de los talentos? Vamos a introducir, ¿verdad? En lo que es en este parábola. Les contamos algo breve. Realmente esta parábola nos enseña, ¿no? A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Y este siervo se fue de vacaciones. Volvió y pidió cuentas. El que tenía 5 lo duplicó a 10, el que tenía 2 lo duplicó a 4 y el que tenía 1 tuvo miedo y lo escondió. Entonces vemos ahí, ¿no? Le llama después de irse de vacaciones y le dice a los demás, a los que han duplicado: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y te pondré sobre mucho. Y al que no, digamos, al que lo escondió, el que le devolvió solo el talento 1 que le dio, le dijo: no, quíteselo y délo al que duplicó a 10. Y entonces leo este texto para poder entender mejor. Porque al que tiene, le será dado y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene poco será quitado. Y al siervo inútil, échenlo fuera, en las tinieblas, ahí será el llanto y crujir de dientes. Amigos, o los que nos están viendo, los del grupo Maranata, también, ¿verdad? Usted que está observando este video, tiene mucho que dejar, ¿no? Esta enseñanza, la parte final y el relato también. Vamos a desarrollar en la parte de asimila, y ahí es lo que Jesús nos encomendó, ¿verdad? Esta parábola. Los siervos de esta parábola reciben grandes cantidades de recursos para administrar con sabiduría. Nosotros estamos administrando con sabiduría lo que Dios nos dio. Jesús no solo nos da talentos, sino también habilidades para hacerlo crecer. Jesús quiere trabajar en nosotros para desarrollar esos talentos con los que nos creó. Muchas veces en la juventud, la adolescencia y algunos ya grandes también no descubren su talento, no dicen: ¿qué es lo que Dios me dio? ¿Qué talento tengo? Pero Dios siempre te da, aunque sea un talento, para que vos puedas o uno pueda desarrollarlo, ¿sí? Por eso en Interpreta, en la segunda parte, acá hablamos de este siervo inútil, ¿no? Muchas veces este siervo que tuvo miedo nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos miedo a veces de desarrollar un solo talento cuando descubrimos. Y lo que hacemos es ahí, ¿no? Seguir nuestra vida cotidiana, trabajando, estudiando, y con lo que Dios nos dio no lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces esta parábola, ¿verdad? Es cierto que el amor de Dios por cada persona es igual. También es cierto que no les da a todas las personas exactamente lo mismo. Porque hemos leído, hemos parafraseado, ¿no? Pero leemos acá que le dio según su capacidad, ¿verdad? Según su capacidad. Bien, cuando tenemos suficiente, muchas veces estamos diciendo, ¿no? Lo que Dios nos dio, a lo que son muchos, o sea, lo que dio 5 y 2, ¿verdad? A veces nosotros también trabajamos. Pero recordemos, así como cada parte del cuerpo es esencial, cada miembro del cuerpo también de Cristo es indispensable. Toda la iglesia pierde su eficacia cuando hay un talento enterrado. Muchas veces podemos ser esa parte, ¿no?, del cuerpo o de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que estamos ahí sin hacer nada.
estamos enterrados. Por eso en Conéctate hay algunos textos, ¿verdad? Para poder leer y meditar ustedes ahí cuando compartimos el PDF. Pueden leer y meditar. Y ahí tanto Pablo, Mateo, hablan, ¿verdad?, de este tema. Pero viendo el punto en común, digamos, de esta parábola, vemos acá la penúltima parte, ¿no?, de esta parábola. En enfoca. Jesús quiere alegrarse con nosotros. El verdadero gozo está en invertir nuestros talentos para Dios. Recordemos que parte de la mayordomía, ¿verdad?, hay uno de que es el talento. Nosotros tenemos que experimentar gozo hoy al saber que Dios está utilizando para bendecir a otros. Lo que Dios te dio, si tú trabajas con el talento que te dio, lo utilizas, no es solo, digamos, beneficio propio, sino es para los demás. El compromiso es también que uno trabaje y se sienta ese privilegio, esa alegría cuando uno trabaja con lo que Dios nos dio. Esta parábola, ¿verdad?, también podemos decir muchos comentarios más sobre este tema. Porque esta parábola, bien sabemos que ese siervo es Cristo. Se fue y ahora cuando viene otra vez va a pedir cuentas, ¿no? Según la cantidad de talentos y nuestra capacidad que se nos fue entregado. En la última parte, en lo que es aplica, habla, ¿verdad? Una parte que acá voy a leer, dice: la promesa del Espíritu no se aprecia como se debería. Su cumplimiento no se realiza como se podría. La ausencia del Espíritu, que hace tan ineficaz el ministerio del Evangelio, puede poseerse sabiduría, talento, elocuencia, todo talento natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá ningún corazón ni ningún pecador ser ganado para Cristo. Por otro lado, si están conectados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrían un poder que conmovería sus corazones. Dios los convierte en canales para producir la más elevada influencia en el universo. Está hablando de los discípulos, ¿no? Estos discípulos no tenían mucha educación, la mayoría tenía su profesión de pescador, pero Cristo le dio talentos. Mediante el Espíritu Santo actualmente también podemos pedir talentos y Dios nos va a dar según nuestra capacidad. Por eso, mucho tiempo después volvió el jefe a aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. O este siervo, después de volver de vacaciones, se puso a hacer cuenta. Vamos a hacer una aplicación, la parte de conclusión. Dirás, ¿no? ¿Qué tiene que ver la parábola conmigo? Y te voy a decir mucho. Podemos estar siendo esa persona que recibe mucho talento y duplicándolo. Y eso está bien. Porque duplicar lo que Cristo te da, sea 5, sea 2 talentos, y tú lo desarrollas, digamos, para Dios, y eso está bien. Pero te quiero decir que la gran mayoría de nosotros somos ese siervo miedoso, siervo inútil, ese siervo que va a ser echado a las tinieblas y ahí será el crujir de dientes, ¿no? El llanto y el crujir de dientes. Digo esto porque a muchos de nosotros no nos gusta, ¿verdad?, lo que Dios nos dio, utilizarlo para las cosas de Dios o cosas eclesiásticas. Muchas veces los talentos los utilizamos para nuestro beneficio y jamás pensamos el beneficio
o jamás pensamos en lo que Dios nos dio para que nosotros podamos proclamar el Evangelio hacia otros. Esperemos que no sea ese caso de cada uno de nosotros. También te puedo decir que esta parábola de talentos, ese siervo conoce a cada uno de sus criados, a cada uno de sus hijos, y concede acuerdo a su capacidad. Pero muchas veces nosotros somos incapaces, pero esa capacidad nos da el Espíritu Santo para poder desarrollar los talentos que se nos es encomendado. Esperemos que cuando vuelva Cristo, ese siervo vuelva a pedir cuentas y nosotros podemos ser o podemos duplicar lo que Dios nos dio. Eso es, digamos, el deseo y la breve conclusión. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por permitir estudiar esta parábola de los talentos. Enséñanos Señor a estudiar tu palabra y para poder meditar cada vez que podemos desarrollar y podemos escudriñar. Que tu Santo Espíritu nos acompañe para poder desarrollar estos talentos que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Feliz semana hermanos, hasta la próxima.